Muy buenas tardes a todas y todos. Muchísimas gracias por haber atendido esta invitación. Veo caras conocidas y me es muy grato verles después de 3 años en que no podíamos tener nada de presencialidad, primero por la pandemia y posteriormente por la coyuntura política y la crisis política, económica y social de la Universidad de San Carlos, lo cual nos ha impedido tener un año de actividades normales, un periodo que ha sido muy complejo, difícil, pero que hemos logrado salir adelante porque la protesta, la resistencia y no reconocer unas elecciones fraudulentas como las de hace un año no pueden impedirnos también el desarrollo de las actividades académicas, que es para lo que queremos hacia el pueblo de Guatemala, que es aquí en el Perú. Por eso hemos continuado teniendo una serie de actividades. En algunos momentos, cuando fue la pandemia, las teníamos en forma virtual. Posteriormente, continuamos organizando algunas actividades híbridas y esta es la primera actividad que vamos a tener presencial. No la estamos transmitiendo en directo, pero sí posteriormente vamos a tenerla en las distintas plataformas de la Escuela de Historia, tanto en Facebook, Instagram y me imagino que más algunos pequeños momentos en TikTok. ¿Por qué también no lo vamos a hacer híbrido? Porque actualmente cada actividad que se tiene que no sea de alabanza a la situación a la que nos llevó a esto, es motivo de ataque constante. Y entonces se me está quitando mensajes donde nos dicen viva Mazariegos, viva el reggaetón y tal. Es una quitadera de mensajes por un lado, y por otro lado tiene otro fenómeno interesantísimo, porque cuando uno está quitando mensajes pregunta, ¿por qué los quitan? Entonces uno dice, pero tengo que explicar. Es porque estamos en esa situación. Y si esto no sucede cuando tenemos el control de las casas, pues en un momento no pueda pues, disponerse para hacerlo. Si lo hubiéramos hecho actividad, sido más complejo, que por eso esa decisión. Ya no es porque no queramos que se sepa que tenemos una actividad académica, al contrario, siempre que conozcan lo que estamos realizando, pero también para que quienes lo vean, en este caso va a ser en diferido, pues no tengan la curiosidad de estar viendo lo que dicen los mensajes, sino que presten atención al tema que nos reúne. Como país estamos ante una complejidad tremenda. Yo no recuerdo un periodo de la historia de Guatemala de las que he vivido donde cada proceso político electoral no venga la misma frase inicial de estamos en un momento de crisis. No me acuerdo de un momento que no existe. Y otra frase que es constante, repetitiva, es estamos ante un estallido social. Llevo, no les voy a decir cuántos años, porque si no van a decir qué antiguo es este, pero llevo añades oyendo lo mismo, y el estallido social no lo veo por ningún sitio, por ningún lado. Yo siempre he dicho que si fuéramos un país decente, si es que llegáramos a ser país, por lo menos algo habría, pero aquí no. Aquí puede pasar lo que sea, y que seguimos en nuestra misma dinámica. Acabamos de pasar la cuaresma y Semana Santa, todo el mundo centrado en eso, y estaban pasando cosas terribles en el orden económico, político, social. Tenemos esta gran crisis migratoria, en la cual somos testigas y testigos, porque los vemos en nuestras calles, y no hay nadie que diga, mire, pues ya esto que está pasando. Estoy diciendo dos cosas que, para no ahondar, porque yo le quitaría los argumentos aquí a nuestro invitado de esta tarde. Pero así podríamos continuar y no hay ninguna reacción. Vemos en noticias, por ejemplo, lo que sucedió en Francia con el intento no intento, porque ya lo lograron aumentar la edad de la jubilación, ya llevan 3 meses en protestas y no paran. Y ya que somos un país tan eminentemente neopentecostal, evangélico,
Me gustaría que los pastores les explicaran a su grey lo que está sucediendo en el Estado de Israel con las movilizaciones masivas de la población ante el atentado de hacer algo similar a lo nuestro, que es postar el sistema de justicia. Pero ahí sí se están levantando, nosotros no. Miren hasta dónde estamos llegando. Creo que con José Alfredo lo comenté, yo le dije, no creo que toquemos, que lleguemos a algo peor. Yo me corregí, viene algo peor. Y ni siquiera eso nos va a hacer. Pues esta actividad la hemos organizado conjuntamente con la Asociación de Estudiantes de Historia, Antropología, Arqueología, Archivística, y hemos decidido invitar al maestro José Pedro Calderón, primero porque es de la casa, nosotros vamos a lucir con el sombrero propio, y segundo porque se ha destacado por ser un buen analista político con una buena proyección, tanto en los videos escritos como crónica, con su artículo de todos los martes, que yo leía todos los sábados cuando hacía los Facebook Live, y distintas conferencias que ha dictado, charlas, pláticas, mesas redondas, en los cuales ha participado, pues ha dejado una huella profunda, esperemos, sobre todo para la región de Guatemala, en las personas que han tenido la oportunidad de escucharle. Pues entonces nosotros esta tarde pues, tendremos ese gusto y ese placer de poder escuchar de su propia voz, de su propia boca, la situación política que tenemos en el mundo. Lo planteamos como una aproximación, porque me decía que era muy pretencioso llamarle análisis. Yo sé que por modestia lo digo, pero sé que será un buen análisis que nos va a dar el día de hoy. José Alfredo Calderón es profesional y ciudadano. Con amplia experiencia en el sector público, sociedad civil, académico, proyectos de organismos internacionales e iniciativa privada, como asesor, consultor, funcionario efectivo, docente y facilitador, lo cual provee una visión holística fortalecida por una formación multidisciplinaria y un talante ético sólido. Historiador por la Universidad de San Carlos de Guatemala, porque es de la casa, tanto como estudiante egresado de nuestra unidad académica, como profesor en la actualidad, y analista político y columnista de la revista Crónica y profesor universitario. Es asesor de análisis estratégico y consultor político del Instituto Centroamericano de Estudios para la Democracia Social, DEMO, profesor de las universidades de San Carlos, de Guatemala, Escuela de Historia y Arqueología. Y Mariano Galvez, Escuela de Criminología y la Universidad Occidente de Guatemala, Facultad de Ciencias Forenses de Investigación Criminal. Consultor del BID, UNESCO, AELSI, la Cooperación Española, ISAI y PNUD en diversos temas. Y es especialista en investigación en derechos humanos de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Aquí solo tenemos pues, una parte muy de sí misma, de su amplia experiencia en toda la rama que se ha dedicado. Quiero agradecer, aún sin haberte escuchado, una muy buena conferencia en que hayas aceptado la invitación para acompañarnos esta tarde. Les agradezco a todas y a todos ustedes el haber venido, estar aquí y también darnos este voto de confianza con su presencia para iniciar oficialmente ya nuestras actividades presenciales. Sin más, dejo el uso de la palabra y muchísimas gracias. Bueno, ahí, pero vamos a usar el micrófono para efectos de la grabación correspondiente y ya me dieron instrucciones también para el encuadre, pero así como soy en mi vida de desordenado, igual es de forma presencial, me muevo mucho. Para que podamos tener una visión, yo le pediría, no vamos a preguntar al final, ni vamos a condicionar la entrega de champurradas a que contesten preguntas. Así que, porque a algunos que están hasta atrás, sobre todo, les va a costar la visibilidad de las diapositivas que preparan. Bueno, como inició, quiero agradecer al director de la escuela, a las autoridades de la escuela en general y a las siempre atentas Alejandra y Andrea. No solo la invitación, sino que, bueno, tenemos una excelente relación
Yo le tengo mucho cariño a mi escuela. Y lo que dijo Ángel es cierto. Cuando la gente piensa que no podemos estar peor, yo siempre he confiado en mi guate. Podemos estar peor. Y vamos a estar peor. La gente dice, ay, qué pesimista. No, soy un optimista, pero muy bien informado. Entonces, esto es lo que marca la diferencia. ¿Alguien sabe qué personaje y en qué tiempo se creó el concepto de las alegres elecciones? Juan José Arévalo Carnero. Dos champurradas. Pero en un contexto totalmente diferente. En 1945, aquellas grandes filas después de salir de una serie de dictaduras, bueno, parcialmente, porque volvimos a las dictaduras. Entonces, al ver aquellas filas, el doctor Arévalo dijo, pero qué alegre, estamos en las alegres elecciones. Muy distante estaba él de entender lo que iba a suceder posteriormente. Y miren cómo estamos. Ya lo vamos a ver, porque hay un hilo histórico y yo lo que pretendo es que partamos de un enfoque sistémico, histórico, estructural, para poder entender no solo las elecciones, sino en su conjunto la realidad del país. El principio sistémico por el cual se formó el sistema político electoral actual. En 1954, todos sabemos qué pasó, pero 3 años más tarde, en 1957, hay 3 hechos fundamentales que aparentan no estar conectados, pero no están. El primero de ellos es el asesinato de Carlos Castillo Vargas, entre ellos mismos. Ya sabemos ahora que fue Leonidas Trujillo quien lo, y con el apoyo también de fachos locales. Pero eso creó un vacío de poder y en política los vacíos duran segundos. Y entonces se convocaron a elecciones. Y el domingo 20 de octubre, miren ustedes la perversidad de la fecha. El domingo 20 de octubre hay elecciones y gana Miguel Ortiz Pasarello. Todos los candidatos eran de extrema derecha y aún así se hicieron mano de morir. 3 días después, tan solo 72 horas después, anulan las elecciones. Y eso permite la llegada de Miguel Ydígoras Fuentes. Pero en 1957 también surge el CACIP, la Asociación de Cámaras. Ahí vamos a ver cómo está todo conectado. En 1957 CACIP, es lo mismo de lo que era antes, ya voy a explicar cómo quien parte verdaderamente del bacalao de Guatemala es el G8. Ya vamos a ver. Entonces, después de este fracaso, en el primer fraude, revolución y contrarrevolución, y luego viene el coronel Enrique Peralta Zurde y el 31 de marzo de 1963 da golpe de Estado. E inaugura que los ministros de la defensa son los próximos presidentes. Yo recuerdo cuando pequeño le pregunté a mi papá, ¿quién crees que va a ser el nuevo presidente? Fácilmente, el ministro de la defensa de turno. Porque así era. El ministro de la defensa era el designado y si no lo designaban, daba golpe de Estado. O sea, no había miedo. Luego, hay 2 hechos fundamentales que están también conectados. Dan el golpe de Estado, convocan a una Asamblea Nacional Constituyente, hace la Constitución anterior, la del 65, luego elecciones, la Constitución ya estaba, pero los militares dicen, bueno, no hemos salido. Y luego obligan a Julio César Méndez Montenegro, el único gobierno civil, entre comillas, de 1954 a 1985, a firmar el famoso concordato. Realmente no es un concordato, porque eso solo lo suscribe el Estado del Vaticano. Pero los periodistas ya saben ustedes la cultura periodística de lo que es y viene siendo. Prácticamente maniatan a Julio César Méndez. 20 años después, exactamente 20 años después, pasa lo mismo. 23 de marzo de 1982, golpe de Estado de Ríos Montt. 8 de agosto de 1983, golpe de Estado de Oscar Humberto Mejía Víctor.
instalan una Asamblea Nacional Constituyente, una constitución nueva, y los militares vuelven a repetirlo. Repiten el guión. Ya estaba la constitución, pero no entra en vigencia, pues todavía estamos. ¿Y qué hicieron? Así como sometieron a Méndez Montenegro con un vergonzoso pacto, está por escrito, donde firman con nombres y apellidos todo el alto mando del ejército, Clemente Marroquín Rojas como vicepresidente, Julio César Méndez Montenegro, y el secretario general del Partido Revolucionario. O sea, vergonzoso. Y después se hizo público. Pero ¿qué hacemos ahora? Hay que guardar un poco las formas, porque tanto los gringos como las élites ya habían pensado en lo que llamaron la apertura democrática. Miren qué simpático. No le podemos llamar democracia, chaula. Entonces llamémosle apertura democrática. Es algo así, que sí, pero no. Y entonces iniciamos este periodo mal llamado de apertura democrática. Pero al inicio de hacer eso, le dan 2 golpes de estado técnicos, pero más. Pero los más visibles y efectivos fueron en mayo del 88 y mayo del 89. Pero si Vinicio todavía no había entendido, el 1 de agosto de 1989 asesinan al que iba a ser el próximo presidente de Guatemala, Danilo Badía. Hoy casi nadie lo recuerda. A él se le deben las charlas de paz. Él era embajador de Guatemala de la DC en España y pagó con su vida ese premio. Y luego llega alguien que lograba imagen ni con parabólica, de Alfonso Cabrera. Y luego viene también el Serranás, que todo el mundo se va atrás del Serranás. Sí, que el aprendiz de dictador, todo lo que la prensa lo repetía. ¿Y quién estaba atrás de todo eso? ¿Alguien se le ocurre algún personaje? No, Dionisio es la cara visible, su primo, Juan Luis Bosch, Gutiérrez. ¿Y qué querían? Una reforma constitucional. Pero no cualquier reforma constitucional, una reforma bancaria. Y el encabezado era que el Banco de Guatemala ya no le preste al gobierno. Por supuesto que le puede prestar los bancos privados a una módica tasa de interés que ya conocemos. Entonces todo el mundo se fue con la finta del golpe, autogolpe, pero lo que realmente ellos querían, que no solo fue esta reforma, hubo otra reforma también. Y miren, por eso yo insisto, es el sistema, no son las personas. Se fue presidente y vicepresidente. Se fue todo el Congreso. Se fue toda la Corte Suprema de Justicia. Cualquiera hubiera pensado que este país iba a cambiar. ¿Cómo llamarle país? Yo siempre le llamo no país. No pasó nada. Absolutamente nada. ¿Por qué? Porque mientras el sistema político electoral y de quien depende que el modelo económico no cambia, va a pasar. Oigan, atención ustedes a todos los candidatos y partidos. Díganme uno que mencione el modelo económico. Ni siquiera mencionarlo. ¿Cuál fue el único que lo mencionó? El MLP. ¿Dónde está? Es que esto es como la propiedad privada. Es peor que hablar mal de la Virgen en Semana Santa. El modelo económico es sagrado. Y todo lo que es. Entonces ellos dijeron, pero ¿cómo hacemos un proceso político electoral sostenible en el tiempo? El financiamiento. ¿Se recuerdan cuando la CICIG dijo el pecado original es el financiamiento ilícito? Entonces vinieron las gentes y dijeron, primero tenemos que prohibir el financiamiento instancial. Y segundo, que el Estado pueda financiar elecciones como es en muchos países. ¿Y quiénes son los que tienen el dinero para pagar una campaña, un candidato, una plataforma? ¿Quién? Los empresarios. No cualquier empresario, porque ya cuando explique la diferencia entre Fundesa, Cacifi y G8 me van a entender. Yo puedo tener una talabartería y le inscribo en una filial de la Cámara de Comercio y pertenezco a Cacifi. Entonces, el que pone el dinero, pone la música. Miren que me gusta la marimba, no, yo voy a patrocinar la fiesta y la reggaetón. Ahí no hay pierde porque el que está poniendo la plata decide. Hace una ley electoral a la medida. Y siempre ha sido a la medida. Lo que pasa es de que se fueron poco a poco guardando más forma. Y los fraudes
si algo cambió, es que ya no tenían que poner la tarjeta. Y se recuerdan ustedes, algunas personas muy jóvenes seguramente no, pero aparecía la voz del golpe, Otto René Mancilla. A todas las radiodifusoras se les suplica integrar el Sistema Nacional de Radiodifusión. La marimbita de todo el mundo, hijo de la Otto golpes. Ahora a ver quién, porque seguro era Chapa, pero no se sabía quién en ese momento. Pero no, ya estaban los golpes de estado técnico. Y ya vamos a ver en una gráfica cómo la dictadura se fue consolidando. De una dictadura militar pasamos a una dictadura corporativa. Vamos con la siguiente. Ese es el esquema. Yo soy mucho de gráficas de esquemas. De 1954 a 1985 tenemos una dictadura militar. Claro que habían elecciones. Fíjense que habían elecciones públicas también, pues la carrera. Lo que pasa es que fueron afinando las cuestiones. ¿Sabían ustedes que en 1911 Estrada Cabrera sacó más votos que el número de habitantes de Guatemala? Pues ya en tiempos modernos es muy feo, pero ahora ya pues hay que guardar, pues había, porque las volvieron a perder. De 1986 ya con inicio al 2011 tenemos una dictadura corporativa. Hoy ya se multinacionales. Hasta el pollo ron. Es un excelente ejemplo porque ahí lo pone Juan Bosch en la presidencia y de ahí lo mete a la casa. Cuando ya se cantó el pollo de la manipulación que los Gutiérrez estaban haciendo y los Bosch, que amenazó con dar a conocer la evasión de impuestos ya con muchos datos, de hecho lo hizo. Ahí es donde nos enteramos de las cantidades de evasión tan groseras que habían, pero luego pagó. Y ahora todo el mundo defenestrando al pollo, que tiene también sus issues, por supuesto. Pero ¿quién habla mal de Oscar García, por ejemplo? Que en paz descanse, como dirían las abuelitas, que mis palabras no le hagan ruido. Doña Wendy. Ay, Doña Wendy. Canchita de ojos verdes, de las élites, entre otras cosas, dueño de la Mercedes-Benz y de medio Guatemala. Pero Evelyn no, es la chachatilla, la corriente. Sí, todos los guatemaltecos, porque ni siquiera son las élites las que ejercen la discriminación. Aquí hay algunos de mis alumnos y saben que le dedicamos mucho tiempo a explicar cómo este territorio, este paisaje, esta parcela, este paraje, se funda en forma racista y discriminatoria. Es un sustento cultural e ideológico. La otredad, la patria del criollo, lo demás no cuenta. Y digo la patria del criollo como una figura que Severo utilizó para definir la construcción de un Estado-nación, los Estados modernos, pero que pertenecía a la gente que incluso yo participé en una encuesta que se hizo, no voy a decir la fundación, que van a decir, Chairo, pero la gente cuando se le pedía autodefinirse, es impresionante que había gente que contestó criollo, blanco, español, europeo. Aunque el europeo fuera el tataranieto o el tatarabuelo. Pero eso está por escrito. No me lo estoy inventando. Miren ya. O sea, también que cualquier persona que tiene 2 PMs en el garaje, ya tiene el G8. Pero no, ahí estamos hablando realmente de verdaderos capitales. Pero del 2012 que regresan los militares en forma oficial, digo oficial, pero en una semana. Pero en el 2012 regresa Otto Pérez Molina. Y ahora estamos ante la presencia de un Estado mafioso. Ese eje transversal, narco y no narco, crimen organizado. Por eso son tan importantes estas elecciones. En el corto plazo no hay nada que hacer. Después de ahorita ya para qué. Pero la presencia de los 2027, ¿no? Es de guión, así como el plan pacífico de independencia, ¿verdad, Jorge? En la clase del martes les estaba explicando a los compañeros cómo fue un guión de lo que venía después. Una pantomima sobre eso se fundó eso que llamamos ahora República de Guatemala. Una pantomima
Don Gabino Gaínza de la mañana era capitán general, defendiendo los intereses de la corona. En la tarde ya se había cambiado el tacuche y era presidente de las Provincias Unidas de Centroamérica. Y todo lo que viene después, ahí sí que es chapa. Hay que entender qué pasó en las elecciones pasadas. Yo le digo la magia. El mapa de la izquierda, que es todo verde, casi, es una Sandra. Los 3 departamentos en rojo son los que ganó el MLP. Totonicapán, Totonay y Chimaltenango. Y curiosamente no obtuvo más que una diputada y 0 alcalde. Pero miren el de la derecha, 28 días después. No 2, 3, 4 meses. 28 días después, el milagro. Yo le preguntaba a matemáticos y estadísticos, ¿esto es posible? No, pero estamos en Chimaltenango, donde todo es posible. Y fíjense ustedes los votos de Sandra, 1.122.000 en primera vuelta, y el que tenemos de presidente, que mejor ni lo nombro, tenía prácticamente la mitad, 614.000. Y la magia se da y gana de Mateo. El sistema se blinda, es como un casino. La casa nunca pierde. Es como aquel que logró ganar en un juego y se emociona y se enroló, y cuando termina y sale del casino, salió desarmado. Cambiamos ahí. ¿Qué cambió en el 2019? ¿Se recuerdan de las reformas del 2016? Cuando estaba el morenito en la embajada, la CICI, que eran otras condiciones, otro contexto. La pauta política ya no la van a contratar directamente a los partidos. ¿Se recuerdan ustedes? Uno ponía en la radio Baltizón y cambiaba por cada estación y Baltizón. Ahora las campañas son más cortas, el periodo de transición es más largo y la pauta la maneja el Tribunal Supremo Electoral, que ya también lo quieren cambiar. Que todo esto va a cambiar, pero se adelanto de una vez. Luego el techo de campaña. Mire, usted no puede gastar 500 millones en una campaña, ascendían ya las últimas campañas, y ahí hay un techo que la verdad que poco se respeta porque hay muchas formas de hacer patrocinios. Se veda el transfugir. La única forma legal de ir de un partido a otro es que el partido lo cancele, y entonces van con el otro. Y además no hay problema de pertenecer a un montón de partidos porque la gente vota por las personas. Acabo de ir al interior y la gente dice, mira, el actual alcalde es fuerte. Él estuvo en la UNE, estuvo también con Turi, y estuvo aquí, se ha pasado y siempre gana con diferentes partidos. ¿Por qué? Porque es la figura conocida. Mayor judicialización de la política. Antes los mataban. Hoy no, mire qué le encuentra. Póngale desde finiquito o que, mire, si una subtraída lo acusa ahí de que le pegaba o algo, busquen algo, un proceso judicial y lo bajamos. Ahorita andan viendo cómo se baja la semilla también por la cuestión de la firma. La cuestión es que la fiesta es por los de la foto, pero también no se puede ir al extremo, no es creíble la fiesta. En 1985, cuando van a inicio, había 8 binomios nada más. Hoy hay 23 binomios y van a ser 24 por el partido Poder, que sí lo van a inscribir, que tiene a Oscar Castañeda. Yo sé que el nombre que acabo de decir no lo conoce nadie. Incluso algunos miembros de su familia tampoco lo conocen, pues a la hora del almuerzo lo llegan todos. Otra cuestión que cambió es el peso de las redes, pero ojo, hay gente que también le da una sobredimensión a las redes. Platicando con un experto en este tema, me dice que no existe un estudio serio, científico, que determine el porcentaje real de incidencia de las redes en una elección. Por eso tiene peso. Pero la televisión, en este caso es monopólica, sigue jugando un papel muy importante. El resto del año no, pero el año electoral sí. Luego las fuentes alternativas. Antes no tenía que caer noticiete como Prensa Libre,
el periódico, cuando surgió en 1996, ahora ya tenemos prensa comunitaria, 4, hay varias fuentes del combo de Tony Figueroa. Entonces ya hay un balance para que no me trague la cultura del memes, ¿verdad? Aquí, incluso en un chat, me recuerdo, donde había supuestamente solo gente progre de izquierdas, estaba llegando memes de Fundaterror. Solo que hábilmente ellos no le ponían Fundaterror, no ponían título de nada. Entonces solo lo mandaban en meme. Y la gente, con esta cultura tan impulsiva de reenviar, mandaba todo. Porque esa es otra cosa, explicar más importante. Cuando critican un candidato, lo que están haciendo es ayudar. Aunque le mienten las mangas de familia. Pero, por ejemplo, Winston Churchill lo decía, hablen bien o mal de mí, pero hablen. Porque político del que no se habla. Entonces, ahorita el señor de los dijeron, agarrando un plan, que efectivamente es el que tiene mayor crecimiento, pues todo el mundo ya le está empezando a insultar, pero lo que está haciendo es ayudarlo a estar. El político tiene que estar en la vitrina, mal o bien, tiene que estar. Porque el top of mind no tiene que ver con la intención de voto. Y después les voy a dar un dato que muy pocos reparan, y es que desde el inicio nadie gana con menos del 70% de conocimiento público. Otra cosa es la participación obligatoria de los partidos. Yo no sé si te recuerdan ustedes un partido café que había muchos. Se formaba el partido y no participaba. Pero ¿qué hacían? Negociar con los otros partidos. Y alguien me decía, el partido nomás que puede aportar son unos 100 votos. Por un voto se han decidido elecciones en un municipio. Y entonces juegan a eso. Era y sigue siendo todavía un negocio, pero antes lo era más. Hoy forma un partido, tiene que participar obligatoriamente. ¿Qué cambió desde el 2023? Siempre lo hago en las conferencias, pero he estado bastante activo. ¿Hay alguno en este escenario, en este foro, en este espacio, que tenga algún grado, aunque sea mínimo, de credibilidad en el Tribunal Supremo Electoral? Levante la mano, no lo vamos a humillar de nada. No hay. Yo creo que ni ellos mismos tienen confianza. Problemas logísticos. Yo tengo mis serias dudas de que esto quiera la logística a la hora de la sesión. 30 partidos. Marcamos ya 26 binomios, pero se volaron a 2, quedan 24. De ahí le dijeron a Oscar Castañeda, mira, el último binomio no se debe tomar por una asamblea fallida, pero un puentes y de DIN. Ya me pasaron el chispito, sí los van a dejar. Entonces serán 24 binomios. Yo no sé si ustedes ya visualizaron, la van a agrandar. Esa papeleta. Si uno es medianamente informado, a veces también se me confunde quién es el liste de quién y de qué partido es. Pueden imaginar al ciudadano de a pie cuando encuentre esa gran sábana de 24 binomios. Y ya cuando salió de ese chambre, tiene que entrarle a la papeleta del Parlacén, a la papeleta del Estado Nacional, la papeleta de diputados distritales, más los consejos municipales. Eso es otra cosa. ¿Por quién vas a votar por alcalde? Uno vota por consejos municipales, no solo por alcalde. ¿Saben ustedes cómo? Primero ahora la pregunta. ¿Quiénes votaron en el 2019 que están aquí? ¿Cómo se eligen los síndicos de la municipalidad? Y él metía, si él ganaba, metía parte de sus concejales a sus síndicos, pero como perdió, le ganó Juan Carlos Pellicer, que estaban los síndicos de él junto con su familia. Así es, pero la mayoría de la gente no sabe. ¿Es el método de cómo? No, esto es ya para la repartición, la asignación de curules, por ejemplo, y concejalías. La concejalía es por cantidad de votos. El síndico, por eso hay que ponerle atención a los síndicos. Ahí van metidos los financistas,
los tranzas, operadores, porque entran con el alcalde, nadie les pone coco. Entran a la MONI y ahí están de beca. Y el concejal entra por número de votos. Bueno, también confío en Guatemala. Costa Rica tuvo 30 candidatos en la última elección. Mi Guate se quedó cerquita, pero todavía no ha roto el récord centroamericano. Y nos queda muy lejos el de Nigeria, que tiene 70 candidatos en su última elección. Pero tengamos fe, que mi Guate lo va a superar. Hay también solicitudes de beneficio para Cabal, pero aquí no hay que perderse también. Pobre viejito, no arrancaba ni al empujón ni con batería japonesa. Y entonces viene con un chiche y le mete una solicitud de antejuicio. ¿Y qué creen que pasó? Lo ayudó. Pero como necesita una bajada muy pronunciada, entonces se volvió a estancar. Entonces ahorita un chiche viene y lo regaña porque dice, usted se tiene que limitar en sus comentarios a lo electoral, no están defendiendo periodistas ni libertad de expresión, esas son babosadas. Lo vuelve a empujar. Y pues ha servido, porque ahorita esta es una elección de 4 personas. Ya vamos a ver. Los demás, pues gracias por participar. Es como la vuelta ciclística, ¿va? La caravana multicolor. Y está aquel sololateco, ¿se recuerdan de Sabino Culajulos, que ya peinamos cada, ¿no? Pero todos entran, pero los de la foto, con los colombianos, pues, ya solo la duda quién se va a llevar el premio de Hay riesgo de postergación de las elecciones por primera vez. Fíjense que un mecanismo que yo lo veo más difícil. Empezaron con mucha violencia al inicio de la campaña, ¿te recuerdas? Y ahí se estabilizó. Pero puede ser un par de semanas antes de las elecciones. Ya tienen mapeado principios y venga el presidente y dice no, podemos tener elecciones, otras razones. Este disparo me estaba diciendo. Y entonces tenemos otro. La otra posibilidad, que yo la veo más viable, no tienen idea de la cantidad de recursos legales que están haciendo cola. Y no pueden haber elecciones si no se resuelven todos y cada uno. Aparte de lo que ya mencioné, de los problemas de logística. Y para guinda del pastel, si no lo sabían, de las 24 juntas electorales del departamento de Guatemala, 21 fueron todos sus integrantes cambiados en su totalidad. Es decir, que vamos a tener personas en mesas totalmente nuevas, sin experiencia. Todo esto, sumado, es casual. ¿Cómo? En Segeplan. Además, yo desde el 2011, no, desde 2007, tuve la curiosidad de ver los nombres de las juntas. Entran las planillas de Centros Progreso, de la Pepsi, de la Masa. Aparte que los apellidos dicen un nombre, ahí no hay ningún Calderón, apellidos de aquellos con H intercalada y que no se le traba la lengua de pronunciar. Por eso me da risa los observatorios. El observatorio electoral viene a ser turismo electoral. Días antes, ay, qué bonita Guatemala, la Marimba, me fui a la Antigua, Tikal, y el domingo están en las votaciones. ¿Todo bien? Nos podrá caer bien o mal el gobierno, pero todo estuvo bien. Y no, si el fraude se hace antes, sea por el registro electoral que dice no, sí, no, este sí, pero tampoco no, porque se la revoco, a este se la revoqué y se la vuelvo a dar. Pero también hay otros mecanismos, miren el relajo del sistema de cómputo, que hasta los grupos empresarios dijeron, claro. Y ahora resulta que además es un es de la diputado que analizó al de votos. O sea, ya las formas dieron totalmente. Yo por eso puse un tweet de votar, se pronuncie. Estoy viendo que incluso a mis colegas los están afectando. No sé a mí, no progre, o peor ahora muy izquierda. Pero como a mí todavía te dejan participar, el chance está jodido, por lo menos unos 4 años
ahí de diputado, y si no quedo, porque yo he estado muy cerca de los partidos políticos. Afortunadamente, claro que pertenecía a un partido político. Y espero mantener mi virginidad partidaria hasta la muerte. Pero tengo muchos amigos adentro, entonces me cuentan y llega y mira, María pasa, cuando yo me la tenía. Pero si tú llegas, yo no, tú me contrataste. Y lo mismo hago yo, si yo llego y tú no, es cierto, más en componentes. Esos son los pequeños premios que se dan los progres y las izquierdas. Los otros ya sean unos negocios ya bastante grandes, porque son operadores más. ¿Qué sigue igual? ¿Qué hacen? Nada. El sistema político y económico, el reciclaje de candidatos y de partidos, la estructura clientelar y patrimonialista de la política. Puestos, sueldos, puntos, cualquier cantidad de cosas. Ahora por lo menos ya están poniendo más finos porque están rifando electrodomésticos y hasta animalitos y todo. Antes era solo con un guacalipo y la bolsa. Falta de propuesta programática, política e ideológica, así como democracia interna. Pero mire, este partido yo creo que es diferente. Ninguno. Y aquí nos podríamos tardar hasta las 11 de la noche, pero te dijeron que a las 10 de la noche es lo más tarde que podemos estar. Todos están en la colada. Todos, no me refiero al partido. Ahora aquí viene un dato vital. Desde Vinicio Cerezo, nadie, absolutamente nadie, gana una elección con menos del 70% de conocimiento público. Me cae bien, me cae mal, eso no importa, lo conozco. Usted es buena gente, no. Fíjese que no, fíjese que Estuardito, pero mi verbo en pintura, no importa, mi verbo en pintura es conocimiento, lo conozco. Eso es lo que hace el político. Eso es lo que hace el político. Lucha por ser político. Después se encargará en plena campaña de poder dar a conocer alguna ventaja diferencial, dirían los empresarios. No ha llegado nadie. No ha llegado nadie. Nadie es nadie. Y muchos no llegan a ese 70%. Por eso la carrera de este. Que le faltan 2 meses. Porque le faltan 2 meses. Y en 2 meses, algo que este llegara a colar, que seguiría siendo la sorpresa, pero ya no tanto. Solo es cuatro bolivianas. En cuarto político quedan, tercero Mulet y las 2 señoras hasta adelante. Pero las 2 señoras, Sandra estancada y Suri bajando. Y Sandra, que podrán decir vea lo que sea, pero la señora es una estratega. El antivoto está concentrado en la región urbana y en las regiones interurbanas. Entonces ella hizo 2 jugadas magistrales. Uno que se corrió más a la derecha para coquetear con el empresariado. Ella siempre fue de derecha, pues, pero se vendía como socialdemócrata. Pero hoy se corrió más evidentemente a la derecha y enfocó su campaña a combatir el antivoto que está en las regiones urbanas e interurbanas. Mulet pues ahí va y seguramente más de algún grupo porque es el del fin. O sea, para guardar las formas, la laquito, el cacao, comida, nombre. Que muchos no lo ven ya. Pero que sería más elegante tener alguien así. A todos conocemos 2 señoras, el pantalón de vulgar del TikTok. Aquí no hay mayoría para la caja. Casi todo está cargado, todo está cargado a la derecha. Bueno, y puede ser que pero es el único partido que va a quedar supuesta izquierda, porque en ese también hay mucha gente que cortar y todo es derecha. O el centro, digamos, semilla, aunque no se ha definido. Yo incluso les sugerí, miren, ya no sean pelotas, sean socialdemócratas, como hace bien socialdemócratas. Este es el porte. Supongamos que esta es la línea, socialdemócrata y izquierda. Tiene la ventaja que se puede mover.
Chay, mucho. Se mueve un poquito hacia la izquierda y se mueve un poquito hacia la izquierda y ahí estoy socialdemócrata, pero también se puede mover para acá, también se puede mover más bien vengo siendo como de centro derecho, y cuando le conviene, y cuando le conviene, derecha remata, en Europa los socialdemócratas de derecha. En Guatemala hasta la democracia cristiana le inventaron que era de izquierda. Bueno, en todo el mundo, miren Angela Merkel en Alemania, en todo el mundo es de derecha, pero aquí no. También tuvieron el atrevimiento de decir que Sandra Torres y la UNE era de izquierda. En una conferencia alguien me dice, ¿y vos? Ya, mejor ni le quise contestar. Personas con más del 70%, están las dos señoras de conocimiento, y estaban al sur y el MLP. Bulet no llega al 70%, por eso la urgencia de votarlo. Y aunque no arranque, esperando la bajada para que hagan un poco de velocidad. Y el otro, el innombrable, porque dicen que lo que no se nombra no existe. Por eso no lo voy a nombrar. Creciendo desafortunadamente, ya va por un 11%. Alguien que en el mes pasado, en marzo, que piensa mal y acertarás. Ahorita he estado, bueno, y si realmente era el plan, porque es el mismo sketch, el mismo guión que Jimmy. Aunque Jimmy era mucho más conocido. Hoy me llama un amigo y me dice, mira, vos tenés el CD, yo tengo información de todo. No aparece información de él, no aparece el CD, no aparecen los estudios del titular. Entonces, cuando no te conocen, pues es poco lo que puedes criticar, solo lo que ves. Obviamente pagó, porque eso se puede hacer para no aparecer en la información, porque aquí uno googlea y San Google rápido te dice que hasta que se va a morir uno, pero el cuate no aparece. Aparecen nada más sus intervenciones, y eso es un trabajo. O sea, no es que casualmente alguien que tampoco es outsider. Esa es otra cosa que debe quedar clara. Ser poco conocido no es ser outsider. Incluso Jimmy dijeron que era outsider. Jimmy llevaba 7 años en el monopolio televisivo mostrándose. Todo el mundo lo conocía. No, para ser outsider no se necesita estar fuera de lo político electoral. Este tiktokero, su papá hizo la plata a la sombra de Arana. Y era la trinca de Pauquillo Hichos en Chiquimula, Arnoldo Vargas en Zacapa y el papá de este personaje en Izabal. Es el mismo que atropelló también a un compañero de Codeca, ¿te recuerdas? Ya lo habían mandado al campo. O sea, es un personaje siniestro. Yo diría, es la mezcla de Valpizón, Jimmy y Yamate, punto. Pero bueno, me andan muchos jóvenes sobre todo en TikTok, y como no lo conocen, lo asocian como que es un outsider. Y él hábilmente dice, yo no soy político. El que dice yo no soy político se recuerda de don Aristóteles, que hace 2000 años dijo, homo político. Está la gente que dice que no es política, y ahí estamos el resto. Esto es como la ideología. Está la gente que dice que no tiene ideología, y los que sí reivindicamos. Y todos tenemos ideología, consciente o inconscientemente. Miren las izquierdas en el 2019, para que miren el grado de debacle que tenemos. 5 frentes. Los que tienen crucita es porque ya no. Aquí hay 2 formas de que un partido desaparezca. No logra el 5% de votos en la elección, o no logra ni siquiera un diputado de representación en el Congreso. Y ahora miremos en la siguiente cómo están las izquierdas. No hay las izquierdas, solo están ellos. Es una RNG buena. Amílcar Pop y Mónica Enríquez. ¿Alguien conoce a Mónica Enríquez? Fíjense que cuando terminó la asamblea, llamé a mis cuates que están en la burraca. ¿Quién es Mónica Enríquez? No la conocí. Los del partido recién terminada la asamblea.
Entonces, por mi trabajo hice inspector al día y con la gente que Quetzaltenango, sabía que era de Shela. Y al final me cuenta, si volvieras todo lo que costó la alianza, nos seguimos echando real, está pegada con chicle, y que el fulanito quería solo poner a sus candidatos, así como impuso su candidatura, y candidato que ponía a URNG, no, y no, hasta que al fin encontraron una señora buena onda, bonita, blanca, y que se llevaba bien con todo el mundo, dicho con estas palabras de quienes adentro del partido. Y alguien dijo, pues fíjate vos que es la forma de que no entremos en tantas broncas. Y ahí va la señora, nadie hablaba, por supuesto, nadie se opuso a la candidatura de él, pero así estamos. Y entonces, los progres, solo hay dos. El término progre, ay, bueno, yo por eso lo pongo siempre entre comillas, ¿verdad? No quiero ser identificado como izquierda, porque, uy, pero tampoco como derecha, porque, claro, yo soy progre. Ser progre es buena onda, estoy con las causas sociales, yo no me defino, no me encasillo en algo, ahora incluso en el posmodernismo y en esta otra rollo. Entonces está Semilla y está Voz. Voz es el reciclaje de la única. Ahí estaba Mario Taracena, Carlos Barrera, Blanco Blanco, Jairo Flores. Jairo es hijo del señor que estuvo en el Tambo, que estaba en la Contraloría y que lo metieron al bote por corrupción. Mario Taracena se sale peleando porque le habían dado el primer lugar del Parlacén, o sea, no es lo mismo, ¿eh? Y se enoja y le dice hasta de qué se va a morir, y entonces saca el listado donde le dice a Aldo y a todos los demás, donde tienen a sus hermanas, tíos, primos, sobrinos en las planillas. Es prácticamente más de lo mismo. Aquí están todos, puse en amarillo, aquí están hay dos partidos que no postulan, que son PAN y Popular. Popular es el de NET. Hay dos que los volaron, aunque todavía les queda la CC, pero nadie con dos dedos de frente va a pensar que la CC los va a ayudar. Y ahí hasta arriba está Poder con Oscar Castañeda. Los dos que no postulan, en total son 23 oficiales, pero va a haber un 24 que es de este partido Poder que aparece arriba en el número 14 en amarillo. En amarillo. Y aquí voy a pasar rápido. Hay información de todos, pero solo para que tengan una visualización. Ya se imaginan ustedes a la gente que no tiene mucha información y que no sabe mucho de política. Pasemos rápido los binomios. Paro aquí. Ya cuando terminó de llenar la papeleta presidencial, le dicen en la mesa, faltan otras 4 boletas. Pero si es mediodía, no almorzado y ya está nublado y va a llover. Fíjense que la UCN la puse aquí porque legalmente sigue existiendo como partido. A pesar de que Estados Unidos ya mencionó claramente que es un narcopartido, ahí está. Mi familia, este de lentes oscuros que es el PIS, es de Guatemala Inmoral, Terror y Liga Pro Patria. El Oscar Castañeda, para que lo miren y digan, bueno, ya conocía a Oscar Castañeda, sea en foto. Y luego los dos partidos que no proponen binomio, que son PAN y el partido de Neto, Popular. Neto merece un análisis aparte, no tenemos tiempo hoy. Pero él hábilmente dijo, no, ya a fregar para que por lo piensen, si en mí mismo gano caminando y consolido mi nicho. Va a ganar caminando. Él podría no, igual que Azul, podría no hacer campaña. Entonces, esa es de las elecciones más seguras. Si hubieran apuestas, sería bonito, le apostaría a Neto. Ahora, ¿qué pasó después del 2019? Porque esto es un entramado bien complicado.
¿Se recuerdan cuando pusieron a Antonio Arenales Forno de secretario de la Paz? Muchos lo dijimos. Alguien de tan alto nivel para la paz. Ahí estaba la mente maquiavélica que estaba el conciliere, el monje negro. Él casi no aparece, pero fragua todas estas cosas. Entonces se volaron la Secretaría de la Paz, la Secretaría de Asuntos Agrarios y la COPRED. Iban a volar la CEPREM, la Secretaría Presidencial de la Mujer, pero, oh sorpresa, Guatemala había firmado y ratificado convenios internacionales y las damas, que siempre han sido más combativas, chispudas, valientes que nosotros los hombres, se atrincheraron. Por eso no pudieron. Y lo otro que no pudieron, pero que está totalmente destruido, es el Consejo Nacional para el Cumplimiento de los Acuerdos de Paz, que yo formo parte de él, pero porque tenía un decreto legislativo 52-2005. ¿Y qué pasa cuando una institución está amparada solo por un acuerdo gubernativo? Cada presidente que venga se la puede volar. Y eso es que un decreto legislativo requiere mayoría calificada en el Congreso. ¿Qué pasó también? Hoy ya no nos pasa otra situación. Hoy no queremos ni siquiera una Gloria Porres en la CC. ¿Se recuerdan que ya la habían elegido? Y la sacaron. Hoy tienen el 100%. La Corte Suprema, no hay problema, no elegimos a nadie, no pasa nada, ya llevan años y pueden seguir el tiempo que quieran. La Corte de Constitucionalidad, las juntas directivas del Congreso, el Tribunal Supremo Electoral, la Comisión para MP, la SAT, la Superintendencia de Administración Tributaria, la Superintendencia de Bancos. Podría hablar de cada uno de estos personajes. Vamos. Aquí, Carita de Caramelo, Contraloría, Vanguard, PDH, PGN. Pero aún hay más, como diría Raúl Velázquez. Hoy no dejamos nada. Nada es nada. Ahí está el Instituto de la Defensa Pública Penal, el IX, el presidente del Colegio de Abogados. En realidad puede haber resuelto todos los colegios profesionales. Como muestra ponemos al de abogados, que es el que tiene más índice. Está, ¿te recuerdan de este Instituto de Magistrados que jugó un papel muy importante en contra de CICIG y en contra de los operadores de justicia? Es Ismaín Galicia Pimentel. Está Alejandra Carrillo del Instituto de la Víctima de. Está también el presidente de la ANAM, de las 300, Asociación Nacional de Municipalidades, las 340. Está el INATIP, que dejó de ser una entidad científica y técnica como fue su origen y el espíritu. Y tenemos también al Instituto Guatemalteco de Migración, que por cierto, para quienes les interese el tema, hoy en el Diario Oficial sale el nuevo reglamento del Instituto Guatemalteco de Migración. No dejen de echarle un ojo porque hay una cuestión relacionada con adopciones y con sacar a los niños al extranjero. ¿Qué se vino entonces? Se esperaba una segunda ola de reformas. Las del 2016 funcionaban sí, solo sí, habían ese grupo de reformas. Regresión en todos los sentidos. La cantidad de partidos, porque eso también sirve para repartir, pero también para confundir. Fraude electoral de la USAC, consolidado. Y con perdón de la gente que quiero mucho, pero todavía no han caído en el 20. Primero que repitamos las elecciones, muchachos, si eso es lo que quieren, va a pasar exactamente lo mismo. Hay que ver más allá. Me hicieron caso y miren ahora. ¿Quién creen que es el más beneficiado de la ocupación? Feliz, viajando, y claro, tiene un cuero peor que rinoceronte. Le podrán mentar todo en las redes, no pasa nada. El problema es cuando se abre el campo. Y si primero Dios y la Virgen se organiza la gente y empieza a tener un poco de claridad la vida política, es lo joven. Pero mientras eso no pasa, no pasará nada. Luego la represión. ¿Cuál es el único partido que le han mandado la razón?
la actualidad, el único que habla de modelo económico, ¿no? El NLP. ¿Han sabido de algún otro partido que tenga un asesinato o una asustada? Ni siquiera los han asustado. Hay gente que todavía y vergonzosamente se llaman de izquierda. Pues Estados Unidos no será que puede intervenir otra vez. No va a intervenir. Uno habla vos sos con los diplomáticos y nos preocupa el país, la verdad. No hemos podido dormir. Y al día siguiente la gran foto abrazadas con Yamatei anunciando un nuevo financiamiento, la declaración de cualquier proyecto y cualquier cuestión. El movimiento social, que realmente lo planteo como pregunta. ¿Cuál movimiento social? Una reunión hace unos 2 años hablaba de una conferencia ante un grupo de ONGs. Me dejaron de hablar por 15 días, ¿no? Pero les dije, miren, de veras el movimiento social está representado por algunas ONGs, pero encerramos a 30 dirigentes de sociedad civil y se acabó. Y hasta que los dejemos salir, pues, les quitamos el celular, ¿verdad? Porque ahora todos han hecho la revolución en Twitter, en Instagram, y así pues cambiamos el país 40 veces, es más fácil. Pueblos indígenas depende, son las autoridades ancestrales, sectores académicos, no hay algo que identifique en forma homogénea a los indígenas. Por ejemplo, 48 cantones es muy diferente a CCA en el campo y a otras organizaciones. Mujeres, fíjense que la poca resistencia que hay está concentrada en mujeres. Y si ustedes ven las tomas, las fotos, quienes están en primera línea echando pum, mujeres. Mis respetos. Sindicatos, pues al notar el modelito de Joviel, bueno, ONGs, ¿cuál es la naturaleza de una ONG? Lo que el donante quiera que sea. Yo he hablado con varios, y no platicamos, lo que había que hacer era ese. Y vos, pero el donante no quiere. Y ni modo, porque además está en riesgo el sueldazo de las ONGs. Ustedes se fijan que el director o directora tiene un sueldazo. Y abajo hay 3 o 4 nada más. Cuando hay proyectos, tratan más gente. Aquí hay una cuestión metodológica en lo político. Se habla todavía de pacto de alianza criminal. Hay diferencia. El pacto de corruptos surge con el PP y líderes del Congreso. Las élites vienen y dicen, una vez garantizados sus privilegios, no es que eso hagan sus listas. Y lo aprovecharon. Ese es el pacto de corruptos. Pero luego se desarrolla una alianza criminal. Ellas no son los políticos, tales proveedores del Estado, altos funcionarios, altos funcionarios fuertes. Por eso sí, eso no surge de la noche a la mañana, eso no surge de la noche a la mañana. Antonio Arenales solo y yo. ¿Recuerdan ustedes cuando se redujo el ejército? Él fue el que redujo el ejército, pero que fue la onda de todos modos, para dejar desprovisto corredores de droga. Esa fue realmente la clave. ¿Los acuerdos de paz hablaban de una parte de reducción, se redujo en 2 terceras partes? Por eso siempre hay que leer la letra chica de la Biblia del mundo. No esperar a que tengamos el accidente. Y aquí sale la mitad. Cómo del pacto de corruptos pasamos a la alianza criminal y luego las narcoélites. Un empresario me acaba de confesar con sus amigos. Bueno, y no tanto asco que le tenían al narco, pues. Fíjate que sin ellos no se pueden hacer negocio. Ya llegamos a un punto que no se puede. Es un eje transversal. Y se recuerdan que antes el narco se interesaba en la política, en las fronteras, en los municipios fronterizos y en algunos corredores de droga. Hoy está el Congreso. La presidencia sigue muy lejos.
Primero hay que entender que en estas elecciones, quien espere que van a cambiar las cosas, pues yo le aconsejaría un sillón de esos. Ahorita venden unos muy bonitos en Temaco, mullidos, y mejor si tienen a la mano el celular y que el sillón tenga cargador. Tienen a la mano el ustedes esperen que haya un cambio, no cambia cargador. Esta es una película donde las élites deciden. Es una película como fue con la independencia. Deciden. Como fue con la independencia. ¿Cómo dejarán textualmente en este momento? Textualmente en este momento tienen que hablar. Entonces hacen bulla. Y si el que está en contra quiere hablar, entonces todo lo cae. Y así era un sketch como de teatro, pues exactamente así son las elecciones. Solo hay 2 veces que las élites se pusieron de acuerdo para tener un candidato único. Álvaro Arzú en 1995 y Óscar Berchén en el 2003. Canchito los 2. Han aceptado estos que se les cuelan algunos morenitos, pero siempre y cuando protejan sus privilegios. Pero ¿qué pasa cuando no se ponen de acuerdo? Bueno, escojamos 2 o 3 binomios, ustedes que van de primero, y no importa quién gane, nunca vamos a perder. Y entonces la gente llega a legitimar con su voto. Ellos ya tienen el discurso. Fíjense ustedes que desde el 85 siempre ha habido mayoría absoluta de votantes, salvo 1995 cuando ganó Álvaro Arzú, que fueron 45%. Ahí hubo un abstencionismo del 55%. Y el voto nulo, porque nos dan también el placebo. Pero ahora el voto nulo, nunca ha pasado el 5%. Hay 2 veces que ha pasado. Y tiene que ser mayoría absoluta. Y me imagino cuando los operadores se lo plantearon a las élites, no, ahí se están mandando, no te preocupes si se repite es con los mismos candidatos, bueno, tranquilo. Y así es, la ley se cuidó dejar establecido. Además, hay 3 meses entre la elección que supuestamente declara la nulidad y la realización de las nuevas. ¿Qué va a ser tan tonto de poner un candidato nuevo si un candidato se posiciona en años? ¿Cómo voy a ser yo tan arriesgado? Y además las asambleas, hacer asambleas municipales, departamentales, no es cualquier cosa. Aquí hay que explicar esto porque la gente dice, sí, lo del CACIF. El CACIF es la única entidad patronal que tiene personería jurídica. Ahí hay de todo. Hay pequeños, medianos, grandes. Yo les aconsejo leer el libro de Alejandra Colón, Disciplina y Disidencia. Ahí demuestra ella con entrevistas anónimas, que después no fueron anónimas, porque los empresarios que descubrieron quienes habían dado las entrevistas y lo pagaron cara. Pero toda la bulla de la plaza, y ya borramos a ustedes, a cosa Roxana, y el objetivo era Valdizón. ¿Se recuerdan cuando empezaron a salir las pancartas? No le toco. Y un grupo de nosotros, muchas se dejen babosear. Y claro, Dionisio, Juan Bosch, un montón de empresarios que ahí estaban en la plaza, ahí estaba Ortega Menaldo, también un montón de gente. El objetivo era Valdizón. Y hay otras incidencias que mejor no cuento, bueno, nos alargamos. Pero, ¿qué pasó después? Puro Alcácer, que queda de la plaza. Y fíjense que hubo otra plaza, además del 2015, la del 2017. ¿Se recuerdan cuando la universidad, desde la avenida Petapa con Lenin al frente, vino a la plaza central? Hubo más gente. Pero esa la minimizaron, claro, porque esas estaban estaban de caos. Y ahí terminó, estamos en la actualidad, en la pura calle de la Amargo. Bueno, las élites oligárquicas, para hacerlo rápido y como decir, el capital oligárquico termina en 1944. Para aquellos que han leído el Barbudo, capítulo 24, de todo un proceso de acumulación originaria de capital, ese proceso termina en 1944. Las viejitas de las élites decían, mijo, los ricos ya estamos cabales. A eso se referían. Están ligados al trabajo forzado, a la tierra, a la exención de impuestos. Herrera, Castillo, Megli, Novela, no cualquier rico.
Y la Revolución de Octubre, paradójicamente, crea el capital corporativo. Y lo viene a demostrar en tiempos recios Vargas Llosa. Fíjense que Arbenz, obviamente los Gutiérrez no mencionan mucho eso, ya lo han aceptado, pero no lo mencionan mucho. Estaban quebrados los molinos de Totonicapán, porque la harina mexicana los había destruido. Viene Arbenz e impone un arancel bien alto a la harina de México y salva los molinos de los Gutiérrez. Eso fue clave porque ya en los 60, 70, ya viene por el cantero, Telefónica y toda la cosa. Este es el capital corporativo que también llaman capital burgués o transnacional. Ahí están los Gordán, los Abascal, los Gutiérrez, los Bosch. Hay mucho español. ¿Se recuerdan de la Guerra Civil Española de 1936 a 1989? Hubo un éxodo. La mayoría se fue a México. Así como el patriarca del clan Aycinena, que se vino con una mano adelante y otra atrás a México. En México logra hacer un patacho de mulas, que me imagino que también era el sistema de Uber de la época. Y luego dicen, no, aquí soy colita de ratón. Mejor me voy a Guatemala, que es una capitanía general, y ahí voy a ser el marqués don Juan Martín Cisneros. Entonces se compró su título también. Y entonces sus descendientes son los que hacen el Plan Pacífico de Independencia, que por casualidad se descubre en 1963 un historiador, que era un historiador, en la casa de los Aycineros en la zona 1. Estaba por darse el famoso 15 de septiembre de las elecciones, y él de casualidad descubre ese manuscrito del Plan Pacífico de Independencia. Lo publica en el diario Imparcial, ni siquiera era algo planificado. Y finalmente está el capital emergente. Ese es heterogéneo. Ahí pueden encontrar ustedes militares, burócratas, proveedores del Estado, pastores evangélicos, como miren acá. Y Mario López, que ya se murió, era el más importante, el único billonario de Centroamérica. Y él se recuerdan de los Tiro Fest, que eran unos festivales donde gastaba, derrochaba un montón de plata. Era su forma de decirle al capital tradicional: yo no formo parte del casino, nunca. Y creó su gremial de Telefónica. Yo no necesito de ustedes. Y ese era el peligro de Valdizón, lo dicen los empresarios de las entrevistas. A él sí le teníamos miedo porque era el único que no tocó las puertas del empresariado. Por capital ilícito, él tenía suficiente dinero y eso lo hacía independiente y eso no lo podíamos perder. Aunque garantizaran nuestros privilegios, la independencia con respecto a nosotros es peligrosa. Por eso, desde 1957 se aseguran que el capital, el financiamiento, sea la clave de todas las campañas políticas. Y el narco es el eje transversal, como ya lo dije. Ahora está totalmente atravesado y al narco no le interesa ser directamente político. Encontraremos algún pichnico por ahí, más de algún tacuacín narco, pero son esos tacuacines. El verdadero narco no le interesa aparecer en una candidatura. Para eso tienen este montón. ¿Quiénes mandan a los políticos? Ahí van a ver caras conocidas. Y aquí está la relación G8, Fundesa, Cacife. Fundesa es el brazo social del G8 y es el enlace con el Cacife. También tiene personalidad jurídica, surgen en 1984. Cacife, ya dijimos, 1957. Y el Cacife es la cara legal, administrativa, visible. Pero ya hubo elecciones del Cacife. En estas elecciones, solo morenitos. Ahí tenemos a los tres principales. Ellos siempre publicitan solo presidente y los dos vicepresidentes. Este es puro G8. El G8 está consolidado y ahora siempre permiten entrar a alguien, algún comerciante que puede ir a la junta directiva para la foto, y si se puede conseguir un comerciante así morenito, mejor para balancear un poco la cuestión. La siguiente. Ahora, ¿quiénes mandan a los que mandan a los políticos? Este es el G8.
¿Se recuerdan de esa conferencia de prensa? Todo el mundo me preguntaba, ¿y esos quiénes son? Pues esta es la mano que mece la cuna que desde hace años vengo mencionando. Y ahí estaban, porque en el proceso eran más, ahí aparecieron menos. ¿Se recuerdan que pidieron perdón a Guatemala, a sus familias y a ellos mismos? Lo que logró Iván Velázquez no era poca cosa. Eso sí, al terminar la conferencia, yo vi de los que dije, aquí se puede asistir. Llegó hasta la causa fundamental de los males de este país. Ahí estaba José Fraterno Vila, Girón, Azúcar, Salvador Pay del Carmen, financieras y supermercados, Torreviarte Novela, bancos y cementera, José Guillermo Castillo, cervecería, Felipe Gutiérrez, bancos, el Pollo Campero, etcétera, Herbert González Hetz, que también es azúcar, Ramiro Samayoa, otra, porque ahí entra hasta licor. Esos son los que mandan y que nunca salen. Esos a su vez tienen al cacique. Y el cacique, a su vez, tiene a los operadores políticos de alto, medio y bajo nivel. Las iglesias. Aquí puse las mega iglesias. El primero son los fundadores de Lluvias de Gracia. Esta es una iglesia que creció mucho, que es pentecostal. Ya les voy a explicar la diferencia entre neopentecostal y pentecostal. Luego, el mundo Guillén es el heredero de los fundadores de Lluvias de Gracia. Luego viene Cash Luna. Luego viene Fraternidad Cristiana, con el pastor López. Sergio Enríquez, pentecostal también. Fraternidad Cristiana es neopentecostal, Cash es neopentecostal. Harold Caballeros, neopentecostal con Shaddai. Por cierto, Serrano Elías pertenecía a Elim, que lo vamos a ver aquí, y se pelea con el doctor Otoniel Ríos Paredes, que era el jerarca de Elim, es el que aparece a la par del arzobispo. Y este Héctor Nufio es el que se quedó con el Elim central, porque Sergio Enríquez es el Elim Ebenezer, que está en la zona 5 y tiene otras sus filiales, porque así funciona, como si fuera franquicia. Y luego el arzobispo. ¿Se recuerda cuando recién la iglesia pasó más de un año sin arzobispo? Y cuando nombraron al arzobispo, al blanquito español cercano a la selva. ¿Se recuerdan de la primera declaración de la Conferencia Episcopal de Guatemala? Al lado de las selvas. Entonces el cómo está completo. Ya se imaginan ustedes, un domingo antes, lo que pasó con Yamatei, yo vi al pastor López de Fraternidad Cristiana haciendo el símbolo de vamos. Eso lo vi, no me lo contaron. Y el discurso, la narrativa de casi todos los sermones era votar por Yamatei, porque tenían que revertir la gran diferencia que tenía Santa. Está el desayuno nacional de oración, porque hay que copar todos los espacios. Y entonces a nivel internacional, ahí aparece el hijo de Gustavo Espina, el que fue vicepresidente Serrano, que es el que hace el lobby con el Partido Republicano y con los sectores cristianos. Es el mismo que acaba de tener a John Maxwell, que viene dando un montón de plata, pero que además de hacerles el lobby como la presidenta taiwanesa, pero solo Guatemala le queda de países, más o menos países. Y hay otros elementos norteamericanos. Como ven, es un tramado donde no puede haber un espacio. De libertad de expresión puede poner 1000 fotos, pero la detención ilegal de José Rubén Zamora y de otros más es más que suficiente. No me voy a alargar con el tema de migrantes, pero sí les voy a dar un par de datos. En Guatemala, en Estados Unidos, se calcula que hay no menos de 3 millones de guatemaltecos. Nunca se han puesto de acuerdo porque la misma condición de ilegalidad no se sabe. Pero digamos que son 3 millones conservadores. ¿Cuántos creen que están empadronados? Porque ya terminó la empadronación. ¿Alguien me dice una cantidad? De esos 3 millones, ¿cuántos creen ustedes que se empadronaron? 10% serían 300,000, 800,000, 50,000, cerca, 89,000.
¿Cuántos de esos creen ustedes que van a votar? Ni el 10%. Tradicionalmente el guatemalteco en el extranjero no vota. Y la razón es muy sencilla, que ahora me agarran la migra. Y muchos no se empadronaron porque tienen que dar sus datos y sus indicaciones. Y entonces es una farsa y están gastando un platal. Se gastaron un platal en el empadronamiento. Luego la manipulación, yo tengo algunos grupos dispersos de migrantes a los que les doy charlas eventualmente y nos cuentan los más grandes que la tristeza es que a los más jóvenes ya no les interesa Guate. Incluso los indígenas abandonaron el traje, ya no les gusta hablar en su idioma materno, todo es inglés, todo es cultura gringa y voltearon a ver y ya no regresan a Guatemala. Entonces, solo los más adultos están con la cuestión de, pero mira, esto es importante, y son los que llaman y dan algunas directrices a la familia de por quién votar. Pero la gran mayoría no tenía ningún interés. La siguiente, que vamos terminando. Ahora, ¿qué hacer? Solo se los voy a dejar planteado muy rápidamente. El corto plazo está sentenciado. La vía electoral está bien, no hay que excluirla, pero no es lo más importante, es secundario, hay otras formas, porque tampoco estoy diciendo no hacer nada. O sea, no se vale no hacer nada o la indiferencia. La formación política. Por eso me esfuerzo en esta serie de espacios para poder contribuir, porque sin claridad política, la gente hablando de aquí lo que necesitamos es organizarnos y luchar. Sí, pero si no tenés claridad política, eso no funciona. Aquí, si el mundo es tan grande como debe ser entonces la lucha cultural e ideológica. Yo soy peso mosca, no me voy a enfrentar a Tyson, porque tengo que buscar a casa más a la mano. Entonces tengo que buscar formas más inteligentes. Y luego replantearse qué es ser de izquierda. Hoy, yo siempre digo el plural izquierdo, qué es ser progre. Y ahí poder ir construyendo, porque la izquierda histórica que conocemos ya no existe más. Y venir con el discurso sesentero, setentero, panfletero, ya no va más. Y hay, mira, y la revolución armada, menos. Está descartado. Pero si no empezamos la formación política hoy, cada vez va a ser más lejos. Porque en el 2027 tampoco va a ser nada. Y entonces deberíamos, por ejemplo, hacer un mapeo de espacios. ¿Dónde puedo incidir? En muchos lugares. Y aquí el capitalismo tiene la jactancia de decir, mira, sería bueno que esas charlas estés en el campo, porque ahí hay mucha gente ignorante. Pues mi experiencia es que cuando voy al campo, esa gente está más clara. Quizá participa poco, porque el guatemalteco es así, pero ya en el espacio de la refacción o cuando termine el evento, empieza a comentar a uno y entiende. Y dice, mire, es que aquí no vienen, fíjense con usted a platicarnos, entonces nosotros dependemos de lo que digan familiares, amigos o los medios tradicionales. Y ahí lo terminamos, los dejo con Winston Churchill. Con esa lapidaria frase, la política es casi tan emocionante como la guerra y no menos peligrosa. En la guerra podemos morir una vez, en política muchas veces. Este es el que dijo, la democracia es el peor sistema de gobierno, exceptuando el resto. ¿Qué era lo que quería decir? La democracia que tenemos es esta. La toma o la deja. Punto. Y la tienen que tomar. Eso era lo que realmente quería decir. Bueno, ya me corrompí, pero como siempre digo, si ya saben cómo soy, para que me invitan. Yo sé que habrán dudas, pero ya también abusé con el tiempo. Yo no uso reloj y me puse reloj, igual me pasé. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, José Alfredo. Muchísimas gracias a todas y todos que llegaron hasta el final. También quiero hacer un agradecimiento muy especial a Sigilo Reyes, el director de Plazo, que nos abrió las puertas para poder estar aquí. Estuvo con nosotros, pero ya se nos fue, dejarnos sus tareas.
pero siempre muchísimas gracias por darnos este espacio que esperamos organizar más cosas, podernos ver por acá. En agradecimiento, un pequeño reconocimiento, como se suele decir, que es un diploma de la Escuela de Historia y la Escuela de Historia de la Universidad de San Carlos, otorga el presente diploma al maestro José Pedro Calderón por impartir la conferencia Apuntes para una lectura político-electoral 2023. Evento organizado en comunidad académica en el contexto de la actual coyuntura política de Guatemala, dado en Guatemala el 26 de abril de 2023, firma la maestra Alejandra Medrano como secretaria académica de la escuela y el servidor como director. Muchísimas gracias. Gracias por la atención. Yo creo que el espacio está apretado, pero todo el mundo me conoce y si tiene alguna inquietud, con gusto podemos resolver. Y tienen a su disposición café y champurrada por